Hola, soy Wendy Álvarez y mi equipo les va a explicar dos ejercicios sobre el cálculo de intercambiadores de calor de tubos concéntricos. El primer ejercicio de ellos me dice que se necesita un intercambiador de calor para enfriar 20 kilogramos de agua desde 360 grados Kelvin hasta 340 grados Kelvin, utilizando 25 kilogramos sobre segundos de agua que entran a 300 grados Kelvin. Me dice que el coeficiente global de transmisión de calor es constante y es igual a 2 kilowatts sobre metros cuadrados por Kelvin. Y me pide que calcule el valor de la temperatura del fluido frío en la salida, el área de intercambio de tubos concéntricos que operan a contracorriente y el área de intercambio de tubos concéntricos que operan en paralelo. De la ecuación de balance térmico, que sería este que está aquí, donde el calor va a ser igual a el caudal másico del fluido caliente por la capacidad calorífica del fluido caliente por el delta de temperatura, que sería en este caso la temperatura inicial del fluido caliente menos la temperatura final del fluido caliente. Sustituyendo esto, me va a quedar que el calor va a ser igual a 20 kilogramos sobre segundos por 1 kilocalorías sobre kilogramos Kelvin. Esto lo consigo en la tabla de calor específico, ya que me dice que los dos fluidos son agua, por el delta de temperaturas, que sería 360 menos 340 grados Kelvin. Me daría un total de 400 kilocalorías entre segundos. Luego, para calcular el calor en el fluido frío, la ecuación me quedaría igual. Entonces me quedaría que el calor va a ser igual a el caudal másico del fluido frío por la capacidad calorífica del fluido frío por el delta de las temperaturas, donde aquí consigo yo mi primera respuesta del ejercicio, ya que me pide la temperatura final del fluido frío. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es despejar mi temperatura. ¿Cómo lo hago? Primero sustituyo, ¿verdad? Luego paso mis 25 kilogramos sobre segundos por 1 caloría sobre kilogramos por Kelvin, dividiendo. Me queda sobre 400 kilocalorías sobre segundo. Luego me quedaría mi temperatura menos los 300 de la otra temperatura, que los pasaría sumando, dándome un total de 316 grados Kelvin. Aquí ya tenemos listo nuestra primera pregunta. La segunda, que me pide el área de intercambio de tubos concéntricos que operan a contracorriente, se calcula con la ecuación general de paso de calor. De aquí calculamos el área. Pero ¿qué pasa? Que en este caso el coeficiente global de paso de calor es el valor medio, porque no me dice si el fluido se trata del fluido frío o del fluido caliente, y debemos pasarlo a kilocalorías. Entonces, para pasarlo a kilocalorías, ¿verdad? Tengo que mis 2 kilowatts sobre metros cuadrados por Kelvin los voy a multiplicar por 860 kilocalorías sobre hora entre 1 kilowatts. De aquí elimino los kilowatts y me va a quedar que el resultado, para calcular el delta de temperatura, tenemos que tener el diagrama de distribución, sabiendo que los fluidos están a la contracorriente. Tenemos que la temperatura inicial está del lado interno y va hacia el lado externo con la temperatura final, y en cambio en el fluido frío está la temperatura inicial del lado externo y va hacia el lado interno. Entonces, el delta de temperatura logarítmica me dice que va a ser igual a la temperatura inicial del fluido caliente menos la temperatura final del fluido frío, menos la temperatura final del fluido caliente menos la temperatura inicial del fluido frío. Todo esto entre el logaritmo natural de la temperatura inicial del fluido caliente menos la temperatura final del fluido frío, sobre la temperatura final del fluido caliente menos la temperatura inicial del fluido frío. Sustituyendo, me va a quedar que el delta de temperatura logarítmica va a ser igual a 360 menos 316 menos 340 menos 300.
todo esto sobre el logaritmo natural de 360 menos 316 sobre 340 menos 300, dándome un total de 41,9 grados Kelvin. Luego, para sustituir en la fórmula del calor, ¿verdad? De donde despejé el área, tengo que calcular el calor y transformarlo a kilocalorías sobre hora. Entonces me va a quedar que 400 kilocalorías sobre segundos por 3.600 segundos sobre una hora va a ser igual a 1.440.000 kilocalorías sobre hora. Ahora sustituyo en mi despeje del área el calor sobre el coeficiente global de paso de calor por el delta de temperatura logarítmica. Va a ser igual a 1.440.000 kilocalorías sobre hora sobre 1.720 kilocalorías sobre metros cuadrados por Kelvin por hora por 41,4 grados Kelvin. Esto me da un total de 20 metros cuadrados, que sería mi respuesta del área. Buenas noches, mi nombre es Víctor Mendoza. Les voy a explicar un ejercicio sobre la aplicación de cálculo de un intercambiador de calor. Bueno, este es el ejercicio que les voy a explicar, el cual dice: para calentar 10.000 kilogramos por hora de aceite desde 35 grados centígrados hasta 85 grados centígrados, se utiliza un intercambiador de calor de tubos concéntricos. El agente calefactor es el vapor de agua saturado que condensa a 104 grados centígrados en el espacio anular entre los tubos. Debido a una avería en la caldera productora de vapor, el caudal de este disminuye de manera que mantenemos constante la temperatura de condensación. El coeficiente global de transmisión del calor disminuye un 42% respecto al valor inicial. Para esto vamos a calcular el caudal másico del vapor de agua y contamos con unos datos adicionales, que sería la calor específica media del aceite, el coeficiente de convección para el aceite, el coeficiente de convección para el vapor, y además de eso debemos saber que el grosor de la pared del tubo interno se puede considerar como despreciable. Bueno, vamos a empezar con los cálculos del caudal másico de vapor de agua. Pero primero tenemos que calcular el caudal. Primero vamos a usar la ecuación de balance térmico para fluido frío, donde vamos a contar con el caudal másico de fluido frío, que serían 10.000, la capacidad calorífica del fluido frío, que serían 2,5, la temperatura final del fluido frío, que sería 85, y la temperatura inicial del fluido frío, que sería 35. Realizando el cálculo, el caudal nos daría 1,25 por 10 a la 6 kJ por horas. Bueno, siguiendo con el cálculo, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Esta ecuación representa el balance térmico del fluido caliente. En este caso sería el vapor de agua, donde podemos observar que tenemos que el caudal es igual al caudal másico del vapor de agua por la entalpía del fluido con condensación. Esa entalpía tiene un valor de 536,8 kilocalorías por kilogramos. Si realizamos el respectivo despeje para encontrar el caudal másico del vapor de agua, nos va a quedar el caudal entre la entalpía del fluido con condensación. Sustituyendo los valores, sería 1,25 por 10 a la 6 sobre 536,8. Realizando el cálculo, el caudal másico
de vapor de agua nos daría un valor de 559 kilogramos por hora.